Nacional. Tras muchos traspiés, el gobierno intenta convencer al Fondo Monetario Internacional. Esperamos al cabo de estas 2 semanas poder llegar a un acuerdo favorable con el Fondo Monetario Internacional, que sea amigable para la población costarricense. Me parece que es un gran paso. Yo lo hubiera hecho el año pasado. Viabilidad política para implementar lo que se negocie parece ser el desafío más grande en medio de los aires preelectorales. Si esto comenzamos a jugar el jueguito político, los políticos van a hundir este país. ¿Estarán dispuestos los diputados a comprarse y el gobierno el costo político que implica echarse encima a los grupos que se verían eventualmente afectados? Esto es Estado Nacional. Bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos las mañanas de sus domingos aquí en su programa. Durante toda la semana hemos estado escuchando hablar sobre el inicio de la ronda de negociaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. En medio de la crisis de finanzas públicas que tiene nuestro país, es decir, niveles de endeudamiento que ya son inmanejables, el objetivo ahora es comprometerse a una serie de ajustes para sanear esas finanzas y tener acceso así a un crédito de $1.750 millones con este organismo internacional. ¿Será posible ahora sí llegar a un acuerdo o los aires preelectorales podrían llevar esto a mal camino? De eso vamos a conversar la mañana de hoy. Para eso, permítame presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Comenzamos con doña Silvia Hernández, diputada del Partido Liberación Nacional. Ella es también presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso. Muy buenos días, doña Silvia. Muy buenos días, doña Liliana. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a mi compañera Carolina y a don Fernando. Muchas gracias y feliz año nuevo también. Gracias, muchas gracias. Hoy vamos a hacer una disección de todo este proceso de negociación y como decía doña Silvia, nos acompaña también la diputada oficialista Carolina Hidalgo del Partido Acción Ciudadana. Buenos días, doña Carolina. Un trabajo muy fuerte con el que tienen que empezar ustedes ahora en el Congreso. Así es, doña Liliana, muchas gracias por la invitación. Igualmente, un saludo a mi compañera, don Fernando, por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Está con nosotros también el economista Fernando Naranjo, exministro de Hacienda, quien desde el inicio que se empezó a hablar en Costa Rica de esta negociación ha estado aquí con nosotros en Estado Nacional haciendo análisis. Buenos días, don Fernando, feliz año. Buenos días, doña Liliana, doña Carolina, doña presidenta de la Comisión de Hacendarios. Encantado de estar aquí esta mañana con ustedes. Qué manera de iniciar el año, ¿verdad? Con este banderazo de las negociaciones con el fondo. Bueno, yo tengo una visión positiva de lo que va a resultar de todo esto. Bueno, hace falta positivismo en medio de todo lo que vamos a enfrentar. Y también le vamos a dar la bienvenida a nuestro último invitado, Daniel Calvo, analista político, quien nos va a ayudar a hacer una lectura un poco de qué podemos esperar cuando ya empiezan a soplar muy fuerte, Daniel, los aires electorales. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes y de compartir con todos los invitados y sin duda mucho que analizar porque este 2021, si algo pinta, es bastante movido en estos temas. Bien, entonces vamos de una vez en materia. ¿Cómo llegamos finalmente a esta negociación y sobre todo qué viabilidad política tiene en este momento? Veamos este resumen. El inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para acceder a un crédito de $1.750 millones para combatir el desequilibrio fiscal del país se vio empañado una semana antes, dadas las contradicciones entre las ministras de la Presidencia y Planificación con el ministro de Hacienda. Las dos primeras habían citado a los jefes de fracción días antes para, supuestamente, adelantarles la propuesta que llevaría el gobierno a la mesa de negociación con el fondo. Ahí plantearon la posibilidad de subir el IVA y poner un impuesto a las transacciones bancarias, entre otras. Un día después de la famosa reunión, vino el categórico desmentido del ministro de Hacienda. Esas dos medidas no irían. Fue muy desafortunado. El mensaje que mandamos como país creo que fue un mensaje de improvisación, de un poco de impericia en la forma de hacer las negociaciones como deberían hacerse. Hay una actitud temerosa de presentar soluciones permanentes y congruentes, lo que resta la confianza a los planteamientos hechos y dificulta la negociación, tanto con los interlocutores políticos que no han entendido o lo que están presentando no confían en que esa sea la solución,
como que creo yo, como el mismo Fondo Monetario y el público en general. O sea, estamos ante una situación donde cambian de opinión todos los días, situaciones que no cumplen los requisitos básicos que están presentando para resolver el problema de índole fiscal. Tras ese nuevo paso en falso, el gobierno dio a conocer este lunes la nueva propuesta de medidas. Reviste especial importancia para un país como Costa Rica, ya que nosotros, precisamente dada la situación fiscal del país, estamos en la obligación de buscar financiamiento en los mercados nacionales e internacionales para una cantidad importante del gasto que tiene que llevar adelante el gobierno durante todo el año. El gobierno asegura que el objetivo es estabilizar la trayectoria de la deuda pública, alcanzando un superávit primario de un 1% para el año 2023. Para lograrlo, dice que el menú de medidas incluye, por un lado, proyectos ya presentados como el del empleo público, reducción de beneficios fiscales y ajuste en el impuesto a rentas de capital, así como un impuesto del 25% a los premios de lotería y la reforma a la Ley General de Aduanas. Por otro lado están los nuevos proyectos para generar ingresos o reducir el gasto, tales como un nuevo impuesto a las casas de lujo, el de renta global, aporte de utilidades de empresas estatales, congelamiento de las pensiones con cargo a presupuesto nacional mayores a 450,000 colones y la venta, por una vez, de la cartera de préstamos de CONAPE. Esta semana también presentó un decreto para lograr el cumplimiento de la regla fiscal, con lo que genera una fuerte restricción al gasto público en compras y transferencias. También incluyó eliminar la exoneración de la que goza actualmente el salario escolar que solo reciben los empleados públicos. Tras el anuncio, los expertos tienen sus dudas de que los números tras la nueva propuesta sean suficientes para el enorme hueco fiscal. Es una propuesta que a nivel de gastos estima como 2.5% de ahorro y a nivel de nuevos ingresos o eliminación de exoneraciones 1,5%. O sea que ahí tendríamos un ajuste en esos 3 años de 4 puntos del PIB. Por eso yo he dicho de que no me cierran las cifras, que me falta 1.4% del PIB. Desde el punto de vista de los ingresos, yo lo veo relativamente débil, porque lo que se está planteando es el impuesto a las casas que se llaman de lujo, que ya yo no creo que sean todas las casas de lujo, pero es un impuesto que llevamos, el impuesto solidario, llevamos 11 años o 12 años en Costa Rica cobrándolo y nunca se ha logrado cobrar a la totalidad de las casas. Yo hubiera querido ver en el paquete de políticas que se iban a discutir con el fondo un aumento al impuesto al valor agregado, porque me parece que es el más claro que en cuanto a cuánto podría generarnos, el más fácil de reconectar. Por otro lado, los sectores de presión ya han sonado los tambores de guerra. Los sindicatos se oponen a ultranza, por ejemplo, a la ley de empleo público. El proyecto de empleo público que el gobierno pretende impulsar es un proyecto nefasto para los intereses, no de un sector, para los intereses de Costa Rica. Definitivamente este proyecto no viene a resolver la necesidad con la que le han presentado al país de que se necesita negociar con el Fondo Monetario Internacional, aprobar el proyecto. No, eso es una mentira totalmente. Participaremos y organizaremos en todas nuestras posibilidades a la población costarricense para ir a las calles, que es el único camino que nos deja. La superintendente de pensiones, por su parte, ha señalado que eliminar la exoneración a utilidades generadas por los fondos de pensiones impactará a pensiones complementarias hasta por un 10%. También las asociaciones solidaristas y cooperativas han manifestado su oposición a la posibilidad de eliminar la exoneración de que gozan los dividendos de las mismas. Bien, las negociaciones comenzaron apenas este lunes y se van a extender al menos por una semana más en esta primera ronda. Y sin duda, el tamaño del problema de finanzas públicas que tenemos implica que la solución va a ser que casi todos los sectores tengan que verse afectados de una u otra forma. Tal vez para comenzar, voy a iniciar con usted, doña Carolina, porque el exministro de Hacienda, Francisco de Paula Gutiérrez, hablaba de que esta salida en falso, la semana previa de la ministra de la Presidencia y la ministra de Planificación, con los jefes de fracción, daba la impresión de falta de pericia o lo que realmente había era indecisión todavía en el gobierno.
Bueno, estos procesos, por supuesto, requieren siempre un proceso de diálogo con las distintas fracciones y conocer los distintos puntos de vista de cada una de las propuestas que se han realizado. En ese espacio de jefatura de fracción entiendo que se dio una especie de intercambio de ideas. No formé parte de la reunión, claramente, porque no ostento la jefatura de mi fracción, pero lo que tengo entendido fue una especie de intercambio de opiniones. Lo que al final termina siendo la propuesta es lo que hoy día está presentado a la Asamblea Legislativa, y esas propuestas ahí mencionadas no fueron presentadas. Entonces, formalmente no hubo una presentación y retiro de las mismas. Este tema no ha sido fácil porque todos los sectores, por supuesto, tienen resistencias a cada una de las temáticas que se han presentado, y es propio de los procesos de diálogo que se presenten opciones y sean algunas rechazadas, con lo cual efectivamente no fueron parte de las que al final terminan siendo oficializadas ante el Congreso. Ahora, Carolina, en un momento histórico en el que se requiere sin duda una gran habilidad política para lograr convencimiento en el Congreso, sí toma el gobierno en un momento en el que, bueno, renunció un nuevo ministro de la Presidencia, llega una nueva ministra, ¿verdad? Hay debilidad en esos canales de comunicación, precisamente con el Congreso. Yo confío montones en la nueva designación del Ministerio de la Presidencia. Me parece que Yanina Dinarte tiene una muy amplia experiencia en los procesos de negociación, tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo, y que efectivamente los cambios en el Ministerio de la Presidencia han correspondido a un cuatrienio de una serie de temas sumamente complejos desde el año número 1, ¿verdad?, con la reforma fiscal, con lo cual hay un desgaste usual. No recuerdo, de hecho, la última administración que tuvo una sola designación, el Ministerio de la Presidencia. Por supuesto no es lo óptimo, pero si se requieren de personas que tengan mayores habilidades para este cierre tan fundamental para el país, lo veo con buenos ojos. Claro. Ahora, Silvia, cuando ustedes, para no quedarnos demasiado en esa primera salida en falso, doña Carolina dice que tienen una gran confianza en las habilidades de la nueva ministra de la Presidencia. Sin embargo, lo primero que hizo fue esta reunión que generó un desmentido del ministro de Hacienda al siguiente día. ¿Cómo lo tomaron ustedes? Bueno, yo creo que en términos generales, a pesar de que se denotó y se denota sin duda alguna como una muy gran contradicción, yo no creo que sea un tema de simple y sencillamente verlo como una contradicción. Tiene un mensaje muy potente, porque aquí lo que se está decidiendo es construir la credibilidad de nuestra política económica. Es la credibilidad de una política económica que el gobierno, a través del Poder Ejecutivo, decide construir con una negociación ante el Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para que casualmente inversionistas, para que casualmente empresarios, para que casualmente consumidores, entiéndase, la ciudadanía en general, tenga una confianza de qué es lo que va a suceder. No es simbólico o no es casual que el precio, o por ejemplo la caída en los eurobonos ticos, se dé. A pesar de que el gobierno quiso achacar esto a un tema de rechazo por el préstamo del BID que sucedió al cierre del año, esto tiene que ver con la falta país de construir una credibilidad hacia lo que viene para solucionar el problema de raíz. Yo, de alguna forma, digamos que puedo sumarme a ver con optimismo el que el gobierno haya tomado la decisión de tener sentado al Fondo Monetario y que no se haya quedado simplemente ante las presiones que pudo haber tenido a lo interno. Yo puedo celebrar eso sin duda alguna, pero este paso en falso y estas salidas que no tengo duda se dieron como se señaló, me parece que es muy lamentable, porque esta es la cuarta persona, en este caso en la cabeza de doña Yanina, que no tengo tampoco dudas de sus conocimientos en el manejo de la Asamblea, pero algo más importante, de esta Asamblea en particular. Doña Yanina ha dialogado, ha convivido, se puede decir, con esta Asamblea Legislativa, conoce, digamos, la composición de las fuerzas políticas, conoce las personas que están ahí, y yo a eso le anticipo algo favorable. Pero es la cuarta jerarca de un gobierno y no más y menos que la cabeza del Ministerio de la Presidencia, a quien le hacen
una zancadilla y a la ministra del el engranaje económico, que después se desdicen las dos o tienen que desmentir lo que dijeron. Y repito, para mí ese es un tema de la credibilidad con la que arranca el país la construcción de nuestra confianza económica. Claro, ya para terminar en ese tema, Daniel, ¿cuál es el análisis que podemos hacer de este arranque en medio de ese contexto? Pues me inicié este año confiando realmente en la experiencia de Yanina Dinarte, que me parece una persona avesada en temas parlamentarios, con experiencia suficiente para hacerle frente a este nuevo cargo de ministro de la Presidencia, y como ustedes bien lo mencionan, será bastante complejo. Pero debo decir yo que no creo que haya sido solo una salida en falso con el tema de las contradicciones. Le añadiría yo también el tema de que tienen que volver a presentar un proyecto de ley, el de beneficios fiscales, que fue presentado originalmente con el 21365 y después el ministro de Hacienda confiesa con total honestidad que se le olvidó con esa simpleza poner el tema de rentas de capital en el articulado, entonces tienen que volver a presentar otro proyecto con otro número de expediente. También convocan el 11 de enero el proyecto que ya había sido vencido, que era el empréstito de diciembre, que causó toda aquella controversia. Se le había vencido su plazo de aprobación el 6 de enero, lo convocan el 11 de enero, se percatan que ya el proyecto fue vencido y lo desconvocan inmediatamente el 12 de enero. Esos tres elementos, como mencionaba la diputada Silvia Hernández, sin duda a uno le generan un sinsabor y sobre todo suman a generar desconfianza en momentos que yo creo el gobierno no se puede dar el lujo. Y no me refiero a generar desconfianza solo dentro de la Asamblea Legislativa, sino también dejando de lado pues ese ombliguismo, sino también esa desconfianza en cuanto a lo que están observando firmas calificadoras internacionales, que entiendo que tendrán que emitir sus calificaciones en próximas semanas, y también pues los analistas del Fondo Monetario Internacional que siguen y monitorean pues permanentemente la realidad nacional, y que creo que las señales que hemos enviado esta primera semana por parte de la Asamblea Legislativa no son las correctas. Bien, pero como decía doña Silvia Hernández, al menos lo bueno es que ya empezó la negociación. Don Fernando, ¿dan o no dan los números en la propuesta que ya se puso sobre la mesa y que se dio a conocer esta semana? Bueno, si tenemos una propuesta concreta, me encantaría conocerla, porque todavía hay cosas muy imprecisas en esa propuesta, Liliana. Y bueno, a mí me parece que todo este proceso ha creado mucha confusión. Recordemos, y perdóname un minuto, recordemos que en abril el gobierno de Costa Rica le hace una propuesta al Fondo Monetario Internacional, un programa de 3 años que tenía aspectos de coyuntura y aspectos de mediano plazo. Y el ajuste que el gobierno negoció con el Fondo Monetario en ese entonces era un ajuste de 3,5 puntos del Producto Interno Bruto. Después el gobierno hace una propuesta al Fondo Monetario con un ajuste mucho más fuerte. El fondo no vio con buenos ojos porque posiblemente, me imagino yo, estoy presumiendo eso, pensó que no iba a tener capacidad el gobierno y la Asamblea Legislativa de aprobar un ajuste tan fuerte. Después el ministro Villegas nos anunció un ajuste de 3 puntos porcentuales del PIB y más recientemente nos anuncia que es 4 puntos del PIB. Y tiene razón el economista Corrales cuando él dice que si él suma, y yo lo he sumado, no nos dan las cifras. Entonces todavía no hay claridad de eso. Y esos son los aspectos que ha creado bastante confusión e incertidumbre. Yo creo que nosotros vamos a lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estoy convencido, porque estoy convencido que el presidente ya se comprometió con el Fondo Monetario Internacional. Y a mí me parece que esa va a ser una oportunidad extraordinaria. Es que mire, no veamos al Fondo Monetario como el demonio. No. El Fondo Monetario es parte del sistema de las Naciones Unidas y fue creado para ayudarle a los países a resolver sus problemas económicos, principalmente a balanza de pagos y en este caso el problema fiscal. Entonces veámoslo más bien como una excelente oportunidad que tiene este país después de muchos años de no tener convenios con el Fondo Monetario Internacional. Aprovechemos ese apoyo que nos quieren dar para realmente hacer los cambios que este país necesita. Estos procesos, don Fernando, tienen varias etapas. La primera es negociar con el organismo internacional, ponerse de acuerdo y una vez lo que sale de ahí tiene que llevarse al Congreso.
para esta primera parte, que es la mesa de negociación con el equipo negociador del Fondo Monetario Internacional, ¿usted está optimista? ¿Usted cree que haya posibilidades? Don Fernando. Mire, quiero hacer una observación. Vea, a esta edad y después de más de 40 años de ser analista económico en este país, yo puedo darle consejos al gobierno. Obviamente, el gobierno los escucha o no los escucha. A mí me parece que esta negociación con el fondo se está complicando innecesariamente y la eventual aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de algunas acciones que tiene que aprobar la Asamblea Legislativa, porque hay acciones que no requieren ir a la Asamblea Legislativa. ¿Cómo cuáles? Concretamente, le voy a mencionar 3. Congelamiento de plazas. Eso no tiene que ir a la Asamblea Legislativa, eso lo puede hacer el gobierno. Yo cuando fui ministro de Hacienda congelé todas las plazas del gobierno central durante 2 años. Eso fue lo que hicieron ahora con el decreto, ¿verdad? De una forma indirecta. Eso no requiere ley. Eso se podía haber hecho hace mucho tiempo, dice usted. Hace 2 años se pudo haber hecho. Segundo, yo creo que el ajuste en el lado del gasto tiene que hacer con respecto al gasto efectivo, como lo ha mencionado la Contraloría de la República. O sea, tomar el gasto efectivo del año 2020 y sobre ese gasto hacer los ajustes. Pero se menciona que no, que es sobre el presupuesto aprobado para el año 21. Pero eso no requiere ir a la Asamblea Legislativa. El presidente de la República con cada ministro se sienta y acuerdan una subejecución de ese presupuesto, un recorte del gasto. Yo me recuerdo, siendo ministro de Óscar Arias en el primer gobierno, sentarme con él, viendo el presupuesto ministerio por ministerio, y entonces diciendo, mire, presidente, que hay margen para esta reducción, y se subejecutó el presupuesto. Eso no requiere tampoco ir a la Asamblea Legislativa. Pero eso fue ya el ejercicio que hicieron al cerrar el año pasado, ¿verdad, diputada? Así es. No, yo entiendo y además respeto montones el criterio de don Fernando. Me parece que efectivamente debe ser escuchado desde el Ejecutivo, pero créame, don Fernando, que si pudiéramos evitar algunos procesos complejos políticos, sin duda alguna lo haríamos. Las propuestas que estaban planteadas ante el Congreso han sido las señaladas como necesarias y en específico el caso que usted menciona sobre el congelamiento de las plazas, se han tomado las medidas administrativas. La aspiración o la razón por la cual se traslada al Congreso tiene que ver con medidas más a mediano y largo plazo, o al menos en un corto tiempo de 5 años, pero que se mantengan más allá de esta administración. ¿Por qué? Porque el problema tiene que ver con más allá de esta administración y lo que se necesita justamente como medidas a la hora del gasto. Entonces, los 5 proyectos ya presentados al Congreso y la aspiración de los 9 tienen que ver con esas medidas necesarias. Y un Poder Ejecutivo que tiene una fracción pequeña, pues el Congreso siempre es un escenario complejo. Pero, por ejemplo, hay un compromiso de toda la fracción en pleno del PAC de que van a apoyarse, se van a contar con todos los votos del PAC en el caso de que ya se tenga paquete de medidas que el Fondo Monetario acepte. Hay un fuerte compromiso, sin duda alguna, de apoyar por parte de la mayoría de la fracción. La mayoría, o sea, sí hay algunos que no votarían. No voy a mentir con que en todas las fracciones hay distintas formas de pensamiento y esto es un proceso, sin duda alguna, en negociación por todas las vías, incluida la fracción oficialista en algunos puntos especialmente complejos. Donde hay distintas ópticas de cómo resolver, pero nuestra aspiración es, así como se dé de manera exitosa el diálogo a nivel nacional, también lo sea dentro de la fracción, que no está exenta, al igual que otras fracciones, de distintas visiones. Doña Silvia, en el caso de lo que ya se presentó ante la mesa, como dice don Fernando, que todavía no se conoce con mucho detalle, ¿cómo lo vieron ustedes desde la fracción de Liberación Nacional? A mí me gustaría señalar 2 cosas. Lo primero es que este es un proceso complejo, no olvidemos eso. ¿Por qué es un proceso complejo? Yo lo acepto de entrada. Este es un proceso que implica 3 piezas claves: el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el propio Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿por qué? Porque aunque el Poder Ejecutivo tomó la decisión, y es al que le corresponde tomar la decisión de ir a una negociación con el Fondo Monetario y liderarla, lo cierto del caso es que esto va a tener medidas administrativas a las que hace referencia don Fernando, que el gobierno puede comprarse esa decisión desde el inicio y puede tomar y va a tener proyectos de ley que le corresponde a la Asamblea Legislativa. Entonces yo veo un escenario en donde sí o sí, el gobierno va a estar yendo y viniendo, va a ir y va a venir con cierta negociación para lograr ese gran alcance. Yo no encuentro, digamos,
mucho esa idea de que estas son las únicas medidas, o el argumento que dijo el señor presidente, de que si no están de acuerdo propongan otra cosa. No, eso le corresponde al Poder y le va a seguir correspondiendo al Poder Ejecutivo hacer esos planteamientos para llenar el ajuste que sea necesario. Y esto que usted señala, doña Liliana, al final con la pregunta a la compañera diputada, doña Carolina, es muy importante porque inclusive en esas medidas que le corresponden a la Asamblea Legislativa hay medidas de atraer ingresos y hay medidas para reducir el gasto, quitarle presión. Y lo que yo sí siento es, digamos, un escenario mucho más generalizado, a empezar por las medidas del gasto, entiéndase empleo público, y casualmente ver también este compromiso, esa viabilidad de acuerdo que le corresponde a toda la Asamblea Legislativa, pero sin lugar a duda al Ejecutivo también y a la fracción de gobierno para introducir, para negociar, pero también abrazar, liderar y acuerpar una negociación que, repito, quien la lidera es el gobierno de la República a través del Poder Ejecutivo. Porque uno esperaría que en un proceso tan complejo como este, que además va a tener afectaciones en tantos grupos de presión, pues lo mínimo que uno esperaría es que la fracción oficialista esté en bloque detrás del gobierno, ¿verdad? Y cuando uno pensar que podría haber algunos diputados que no lo voten, abre el portillo para que entonces en oposición tampoco. No, y es que es importante decir esto. Vamos a ver. Hace más o menos 20 años que se da un acuerdo con el Fondo, más de 20 años, alrededor de 20 años, de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el pasado, estos acuerdos estaban ligados a problemas de balanza de pagos, entiéndase, quien lo negociaba era el Banco Central y no tenía que ir a la Asamblea Legislativa. Por eso yo digo que no es un proceso sencillo, aun cuando tengamos la experiencia del pasado, porque hoy tenemos un problema de finanzas gubernamentales y por eso el problema, digamos hoy, en términos prácticos, quien lo tiene que solucionar es el Ministerio de Hacienda. La presión para solucionarlo la tiene el Ministerio de Hacienda por ser el tipo de problema al que estamos solucionando y sobre todo porque le estamos apostando ya no a un problema de un año, de un ajuste de un año, sino de medidas de 3, 4 años de calado, y eso va sin duda alguna a ser complejo, pero además requerir de una enorme voluntad que yo introduzco, probablemente uno de los temas que vamos a tocar, en donde en pleno proceso o pre-año electoral yo no identifico, digamos, los mismos cálculos o procesos electorales del pasado en esta negociación, porque inclusive los programas de gobierno de las diferentes fuerzas políticas van a tener que rendir cuentas a una solución. Claro, y esto lo van a tener que tener en el cuadernillo. Antes de irnos a comerciales, quisiera preguntarle, don Fernando, de lo que ya se ha puesto en la mesa. Estamos hablando nuevo impuesto a casas de lujo, renta global, aporte de utilidades de empresas estatales, que no sé si ya se ha dicho de cuánto sería y cuáles. El congelamiento de las pensiones con cargo a presupuesto nacional y la venta por una vez de cartera de préstamos de CONAPE. ¿Cómo ve usted esas medidas? Aparte de las que, por supuesto, ya estaban, por ejemplo, la ley de empleo público, que ya estaba en el Congreso y que es de las que genera más problemas con los sectores. De nuevo, consejos, nada más, lo único que yo puedo dar. Mire, yo hubiera pensado en ajustes tributarios mucho más sencillos que esa gama de ajustes que está proponiendo el gobierno. Por ejemplo, lo he dicho muchas veces, duplicar el impuesto a los combustibles es un impuesto muy justo. ¿Quiénes tienen automóvil en este país? Los más pobres, ¿no? Los más ricos. ¿Quiénes tienen los vehículos que más gasolina consumen? Los más pobres, no, los más ricos. Y es un impuesto que se requiere, es nada más reformar un artículo, ¿verdad? En lugar de tanto de impuesto. Y tenemos la gran ventaja, como tenemos un monopolio en Recope, que la Asamblea apruebe esta reforma tributaria y la semana siguiente el gobierno está recibiendo los colones del impuesto. En cambio, ir a esta gama de 4 o 5 impuestos, todos pequeñitos, que representan el 0.222 del PIB, yo nunca entiendo eso, pero no importa, eso lo representan. Bueno, eso va a complicar mucho el manejo político en la Asamblea Legislativa. Yo pondría también un artículo muy sencillo, se aumenta en 1 punto porcentual o 2 puntos porcentuales temporalmente
el impuesto al valor agregado. Cosas mucho más sencillas y más fáciles de negociar con la Asamblea Legislativa. Porque sí está claro, Liliana, todo lo que son ajustes de ingresos tienen que ir a la Asamblea Legislativa, pero no todos los ajustes de gastos tienen que ir a la Asamblea Legislativa. Y ahí es donde a mí me parece que al gobierno le falta liderazgo. Mire, y aquí dos queridas diputadas, y hablan de... Yo gozo mucho con ustedes los políticos, tengo que decirles sinceramente. Hablan del costo político, pero ¿por qué no me hablan del beneficio político? Un gobierno que resuelve el problema fiscal de este país va a tener un gran beneficio electoral en Costa Rica. Hablen del beneficio político, del saneamiento de la hacienda pública y no del costo político. Veámoslo positivamente y no negativamente. ¿Costo político o beneficio político? De eso vamos a conversar cuando regresemos también con nuestro analista político que nos acompaña. Ya volvemos. Le recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Mándenos sus sugerencias, ideas, críticas. Nos interesa mucho su opinión. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Estado Nacional. Hoy que estamos conversando sobre la viabilidad política que podría tener los resultados de una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Hablábamos al principio del programa de qué fue la propuesta que ya finalmente se puso sobre la mesa y ahora empezábamos a hablar de qué va a pasar ahora en Cuesta de Moras. Y tal vez comienzo con usted, con nuestro analista político, Daniel Calvo, para hacer un poquito la lectura. Aquí hablaban nuestros panelistas sobre que en esta ocasión el cálculo político no iba a ser igual que en el pasado porque evidentemente que no se solucione el problema va a significar que quien pretenda ser presidente o gobierno en el próximo periodo tendrá que lidiar con un problema que ya es muy grande pero que podría estar peor. ¿Cómo lo ve usted? Mire, doña Liliana, es difícil decir que no habrá costo político. Comprendo perfectamente lo que menciona don Fernando, pero tomar una decisión implica quedar bien con unos y quedar bien con otros. Y ciertamente habrá sectores que no están conformes o no estarán conformes con los resultados que puedan arrojar alguno de estos proyectos. Y aquí yo creo que más que preguntarnos eso, hay que preguntarnos... La primera, diría yo, es quién va a liderar, y lo mencionaba la diputada Hernández, este ejercicio de buscar los consensos necesarios para que estos proyectos puedan adquirir viabilidad. ¿Por qué? Porque a uno le queda la sensación que a veces el Poder Ejecutivo manda los proyectos de ley y dice, bueno, ya cumplí mandando los proyectos de ley, si se aprueba o no, es un tema de los diputados. Creo que el Poder Ejecutivo no puede lavarse las manos, ser falto de responsabilidad con esos temas. Y es que también recordemos que muchas de estas iniciativas se presume son derivadas de las mesas de diálogo, donde esperaba que realmente esos consensos pues pudieran venir de alguna manera ya en algún punto construidos. Y quizá revisando muy por encima de los proyectos ya presentados en tema de empleo público, entiendo que todavía los consensos no se han logrado, inclusive el día de mañana, lunes, tengo entendido, se buscará hacer este tipo de consensos en el plenario legislativo. Ya llevamos prácticamente, sería un cuarto texto, porque hay 3 textos hasta el momento que ha tenido este expediente. En el tema de beneficios fiscales, que era para la exoneración de la renta sobre el salario escolar, entiendo, y me corrige doña Silvia o doña Carolina, que no fue consultado previamente con algunos de los diputados, que lo ha tomado por sorpresa a ese respecto. En el caso, por ejemplo, de premios de lotería y juegos de azar, entiendo y ya he escuchado la molestia por parte de algunas cámaras empresariales de que eso más bien lo que podría hacer es fomentar el tema del juego de loterías de carácter ilegal. Y entonces uno se pregunta, estos meses que estuvimos donde se planteaba realmente un ejercicio de diálogo para decir cuáles eran los temas que molestaban e intentar construir algún nivel de consenso, entendiendo claramente que no es que se van a lograr los votos suficientes de buenas a primeras, pero uno dice, ¿dónde quedó? La sensación que a uno le queda, y es lo que a mí me preocupa, es que se siga utilizando el tiempo para seguir pateando el balón hacia adelante. El balón hacia adelante que entendiendo que muy probablemente nos pueda explotar en cualquier momento, y aquí don Fernando pues podrá decirnos hasta dónde nos aguanta la cuerda.
Así es, un tiempo con el que ya no contamos. Y es que si la delegación de negociadores costarricenses logra convencer al fondo, lo cierto es que luego vendrá el trabajo más complicado, que es ir a Cuesta de Moras, y puede ser que esa cuesta sea muy empinada. Veamos. Las negociaciones con el fondo se extenderán por una semana más, pero si el pulso en esa mesa de conversaciones es fuerte, al gobierno le espera aún la ruta más difícil: lograr viabilidad política en Cuesta de Moras. Ahí viene la gran pregunta. ¿Podrán los diputados o estarán dispuestos los diputados a comprarse y el gobierno el costo político que implica echarse encima a los grupos que se verían eventualmente afectados? Yo creo que aquí todos tenemos que tener conciencia de que todos tenemos que apretarnos la faja, porque hemos vivido 7 años a base, o 10 años a base de endeudarnos. En el 2008, Costa Rica tenía una deuda que era el 28% del PIB. En el 2018 o el 2019 ya era el 58% del PIB. Bueno, ese 30% de endeudamiento adicional es algo que disfrutamos la generación actual y que le estamos pasando la carga a la generación futura. Aquí todo el mundo tiene la obligación de colaborar. Aquí, lo que pasa es que aquí todo el mundo se está sacudiendo diciendo a mí no. El punto es hasta dónde estamos en capacidad de llegar nosotros en una situación en donde puede haber ciudadanos de primera categoría que no pagan y ciudadanos de segunda que sí pagan. Está sacudiendo y quiere decir a mí no. Eso nos dice el exministro de Hacienda, Alberto Den. Doña Silvia, ¿están dispuestos los diputados a comerse este costo político? Porque, por ejemplo, los sindicatos ya están anunciando de nuevo manifestaciones en las calles. Las cooperativas y las asociaciones solidaristas también se unieron en contra de que les graben, quitarles la exención de los dividendos. En fin, todos los sectores dicen conmigo no. No, inclusive hay sectores técnicos que han salido a pronunciarse, como lo vimos al inicio del programa, diciendo que también hay algunas de estas medidas propuestas que tienen problemas. Entonces, esto para poner en contexto que no necesariamente todo lo que se está proponiendo, la Asamblea tiene que en automático aprobarlo, y me parece que esa es una premisa importante de dejar claro. Pero eso no significa salir de primeras a primeras a quemar esas naves y no propiciar, digamos, que esta discusión se dé. Y yo creo que esa ha sido la postura de la fracción de Liberación Nacional. Porque ya ustedes fueron muy criticados en el cierre del año pasado, por ejemplo, por no haber aprobado el crédito del BID, que uno tendría a pensar que era lo fácil. ¿Qué hace pensar que Liberación ahora sí va a tener, digamos, conciencia cuando entre lo difícil? Al revés, yo diría que por razón de eso es que tiene toda la conciencia. Nosotros, desde que salió en septiembre la propuesta en falsa que dio el gobierno, totalmente desbalanceada, desequilibrada y que fue rechazada a portas por los propios sectores, la fracción fue la primera y de las únicas que ha salido a decir que no cierra puentes para ir a un acuerdo con el Fondo Monetario, no ahora. Y la razón por la cual nosotros hemos rechazado categóricamente el préstamo del BID es por las mismas razones que señalaba ahora don Francisco de Paula Gutiérrez. Es que el BID, el préstamo o esta negociación con el Fondo Monetario Internacional, nosotros la entendemos no como una negociación que le va a dar 1.750 millones de necesidades de financiamiento que rozan los 10.000 millones de dólares y de los cuales tendríamos 1.750 millones de dólares. No, es que da una carta de recomendación para que otros organismos, incluyendo el propio BID, el propio Banco Mundial, el propio BCE, CAF, por ejemplo, sientan que pueden darle crédito o acceso a financiamiento al gobierno. Pero sobre todo, porque nosotros sí creemos que no hay espacio para patear la bola. Liberación sí aprobaría, entonces, si la comisión que está negociando de parte del gobierno convence al Fondo Monetario y sale de un paquete de ahí, de lo que ya se ha anunciado, ¿Liberación lo votaría a favor? Liberación está totalmente anuente a ver con viabilidad las diferentes opciones que viene ahí y hemos ya analizado muchas de ellas en donde hemos salido abiertamente a decir, por lo menos en una gran mayoría, que queremos empezar por empleo público, que creo yo que es una de las medidas más ambiciosas, más difíciles en este momento y quisiéramos que eso pase muy rápido. Claro, como le ponía antes en
en la mesa el analista político. Don Fernando, ¿cuáles son las consecuencias? Recordemos cuáles son las consecuencias a los políticos desde la parte técnica de los economistas de no llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. Muy buena pregunta. Vea, primero, la solución que hemos tenido estos últimos años, los últimos 2 años, de endeudarnos cada vez más, esa no es la solución. Ahí simplemente lo que estamos es pateando la bola, y muy grave, pateando la bola para que nos paguen los hijos y los nietos lo que no hicimos nosotros en el momento presente. Yo creo que el momento está claro. Aquí hay que hacer un ajuste importante en el gasto. Posiblemente va a haber que aportar nuevos recursos tributarios. Y le hago una observación, un comentario a los costarricenses. Yo creo que el fondo no le va a decir al gobierno, apruebe este impuesto, no me guste este, apruébeme este otro. No. Lo que le va a decir, mire, usted tiene que presentar una reforma tributaria o ajuste en los impuestos el 1 de marzo de este año, y usted tiene que cumplir y garantizar que eso quede aprobado el 30 de agosto. Resultados. A mí diría el fondo, enséñame resultados. No me va a interesar si va a ser el IVA, si va a ser el impuesto a los combustibles que yo mencioné, o un impuesto a las casas de lujo. No. Lo que le interesa son metas concretas de ajuste y de ingresos tributarios. Y eso a mí me parece que ha faltado. Mire, hay otro tema muy importante, ya aquí se tocó marginalmente. El líder de esta negociación tiene que ser el gobierno. Y el gobierno tiene que dar el ejemplo. Yo no conozco ningún país que haya negociado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que diga la responsable de la Asamblea Legislativa. Eso no existe. No. Y 2 diputadas muy apreciadas, pero en ningún país en el mundo la Asamblea Legislativa es la responsable de un acuerdo con el Fondo Monetario. Esa es la responsabilidad del gobierno. Y el presidente y su equipo económico tienen que tomar ese liderazgo, y muy fuerte. Consecuencias, perdóneme. Sí. Yo no soy un fanático del Fondo Monetario. Podemos ir sin Fondo Monetario, pero el ajuste hay que hacerlo, con el fondo o sin el fondo. Y si no es el fondo y si no hay recursos externos, el ajuste lo vamos a tener que financiar aquí internamente. Y todas estas personas que dicen que van a desfilar en las calles de San José, les digo yo, vea, no solo no va a haber empleos nuevos en el sector privado, es que no va a haber empleos en el sector público, y posiblemente va el gobierno que tomar acciones muy fuertes de rebajar los salarios en el sector público arbitrariamente, porque no va a haber los recursos. No, aquí realmente estemos conscientes, el fondo nos va a ayudar, pero si nosotros no nos queremos ayudar, estamos mal. Es como cuando uno va donde un médico, el médico le dice tiene que hacer esto, pero la responsabilidad de administrar la salud es del paciente, pero si el paciente no quiere administrar su salud, claro, ya esa es otra algo cosa. Más grave le va a pasar. Usted mencionaba, don Fernando, el tema del liderazgo que tiene que tener el gobierno a la hora de llevar las riendas de un proceso de negociación como este. El 2 veces exministro de Hacienda, Alberto Den, nos señaló a Estado Nacional que sentía a un gobierno con una actitud temerosa por parte del Ejecutivo a la hora de plantear decididamente las opciones. También él recordó el papel que debería jugar el ministro de Hacienda, ya no solo desde la parte técnica, sino liderando el proceso político. Veamos. Mire, yo pasé 2 veces por el Ministerio de Hacienda y pasé por la Asamblea Legislativa negociando paquetes fiscales en las 2 administraciones que estuve. Y yo me sentaba con las comisiones de asuntos hacendarios, con los diputados, hablaba con ellos, me metía a las oficinas, iba a la oficina del presidente de la Asamblea Legislativa, con toda la gente me senté a conversar, tratando de convencerlos de lo que yo... Y si no los podía convencer, bueno, pues entonces ahí es donde uno sabe, tengo que echar para atrás aquí, cambiar esto, porque esto no tiene viabilidad política. Eso se da. Pero cuando uno entra ya con un paquete terminado, ya está negociado. Habla el exministro Den de que cuando se llega con un paquete esto ya debería estar prenegociado. Diputada Hidalgo, ¿ha habido temerosidad por parte del gobierno? ¿Hasta dónde quiere comerse el gobierno su cuota de responsabilidad frente al costo que tiene este paquete? Si existiera, no estaríamos teniendo esta conversación y el fondo no estaría esta semana justamente conversando con el Ejecutivo en primera instancia sobre cuál van a ser al final el acuerdo. Creo que el Ejecutivo ha demostrado una y otra vez su compromiso con el tema. Como se ha dicho acá, es un ir y venir y ha hecho los intentos necesarios y creo que los va a seguir haciendo hasta el último momento
El presidente ha estado sumamente comprometido desde el día 1 con la situación fiscal de este país y lo ha demostrado con todas las gestiones que se han realizado. Esto implica un ir y venir. De hecho, se ha mencionado acá también que nada se va a aceptar tal cual viene, porque requiere negociaciones, requiere hacer contrapesos y, por supuesto, considerar las posiciones y los intereses de todos los sectores. Hablar de ese tema es fácil y agradable, pues no, porque es un mal compartido y se trata de hacer un equilibrio entre cómo vamos a ser responsables todos los sectores y todas las fracciones. Yo espero realmente que las fracciones de oposición estén a la altura de lo que el país necesita, mucho más allá de las agendas partidarias y también las electorales presentes en este año. Y la fracción oficialista, por ejemplo, con un tema como el de empleo público, que es el que está generando tanta animadversión por parte de los sindicatos, ¿van a ir hasta el fondo con un compromiso de reformar el empleo público? Víctor Morales ha sido el designado por la fracción con amplia experiencia en temas laborales y sin duda alguna un gran líder también a lo interno del partido, con una gran influencia dentro de la gestión de la fracción, con lo cual hemos puesto ahí una de las principales figuras de nuestra fracción para que lleve adelante y además demuestre el compromiso y también el conocimiento técnico en la materia. Creo que esto ha sido una de estas acciones que demuestran el liderazgo que hemos tenido y la absoluta decisión de poder dar estas soluciones siempre y cuando sea posible en concesión y consensos en diálogo con las distintas fracciones. Daniel, una consulta, porque el exministro Francisco de Paula Gutiérrez decía que él hubiera preferido haber negociado esto el año pasado. Porque claro, el timing ahora es complejo. Es complejo porque ya empezamos a ver, digamos, las luchas internas en los partidos. En Liberación Nacional, uno de sus líderes, Guillermo Constenla, con un artículo en la prensa criticando mucho a la fracción por el tema del crédito del BID. Don Miguel Ángel Rodríguez también haciendo sus críticas y observaciones a los procesos internos dentro del Partido Unidad Social Cristiana. Fabricio Alvarado, por otra parte, ya esta semana dijo que iba con una candidatura. ¿Cómo todas esas fracciones a lo interno de los partidos políticos van a repercutir en esta negociación? Mire, totalmente, esos temas que son pues complejos, lo ideal siempre es que se puedan discutir en la primera o en la segunda legislatura, donde por lo general tienden a ser pues las más fructíferas, donde se aprueba la mayor cantidad de proyectos de ley, donde se aprueban los proyectos de ley quizá más sustantivos, y esto está pues debidamente sustentado en los informes del Estado de la Nación de hace muchísimos años. En la tercera legislatura, de a poco, se empieza a romper esa luna de miel, y recordemos que hay muchas fracciones que están siendo acusadas de una actitud pues demasiado colaborativa con el partido de gobierno, y que eso ha generado pues algún tipo de críticas respecto a sus expectativas con miras electorales. Yo creo que será difícil para algunas agrupaciones pues mantenerse en esa misma actitud colaborativa con proyectos de ley tan complejos como estos. ¿Se lo ve difícil o imposible, Daniel? No, yo creo que no quisiera decir que es imposible, pero sin duda será difícil. Y yo creo que aquí el tema, y lo mencionaba ya don Alberto Dente en sus declaraciones, es por ver quién puede asumir el liderazgo y tener una mayor presencia en la Asamblea Legislativa. Doña Silvia y doña Carolina no me dejarán mentir que al menos cuando se discutió la reforma fiscal, que parecía impensable, uno observaba a la ministra de Hacienda en aquel momento, a sus viceministros, a la directora de tributación, prácticamente a tiempo completo en la Asamblea Legislativa. Yo creo que estamos en una circunstancia similar, o cuidado si no todavía más compleja, donde requerimos pues esa cercanía por parte de las autoridades de gobierno para intentar consensuar estos proyectos de ley y ojalá poder llevarnos a buen puerto. Don Fernando, ¿qué le recomendaría usted al ministro de Hacienda, habiendo sido usted ministro también y habiendo pasado por estos procesos de negociación con el fondo? Tiene que dedicarle mucho tiempo él a la Asamblea Legislativa, eso no hay la menor duda. A mí me tocó en el primer gobierno de don Óscar Arias aprobar una reforma tributaria, y yo pasé 9 meses entre Cuesta de Núñez y Cuestemoras, ¿verdad? Con los diputados. Y ahí tiene que gastar mucho tiempo, invertir. No nos olvidemos, la responsabilidad de un gobernante, sea el presidente, un ministro, un presidente ejecutivo de una institución, es educar a la gente y es convencer a la gente de lo que es mejor. Y tenemos la opción de ser mejores en los próximos años, no la desperdiciamos.
Claro. Don Fernando, además de la delegación costarricense que está negociando con el Fondo Monetario Internacional, este organismo está teniendo reuniones con diferentes sectores. La semana pasada se supo ya que están convocando una reunión con los diputados, con los jefes de fracción para el próximo martes, y se reunieron también con algunos economistas o líderes de opinión. ¿Usted estuvo en una de esas reuniones? Un poco, ¿qué forma parte de la negociación eso o es una forma de tener insumos? Bueno, sí, efectivamente, algunos economistas y personas que hemos estado en el Ministerio de Hacienda nos invitaron a una reunión en días pasados y fue muy positiva porque el fondo tiene claridad. Mire, no se trata de resolver un problema de caja del gobierno, o sea, endeudarse, esa no es solución. Tiene que haber una visión mucho más de mediano y de largo plazo. Hay que entrarle a los problemas de fondo. Y tercero, muy importante, no es solo el problema fiscal de Costa Rica, es que tenemos problemas en la política cambiaria, tenemos problemas en la política monetaria y crediticia que se ha venido siguiendo. No podemos permitir, y el fondo está consciente, de que tengamos un banco central que en 3-4 meses perdió $1.000 millones el año pasado, porque eso es un costo muy severo para este país. Y bueno, mire, pretender resolver los problemas no fiscales, económicos que tiene Costa Rica, sin crear roncha y sin que haya protestas y manifestaciones y huelgas, eso es imposible. No lo vamos a hacer. Tengamos conciencia de que aquí no se trata de quedar bien con todo el mundo. No, todo lo contrario. Todos tenemos que asumir nuestro lote de responsabilidad y de sacrificio, y nos va a costar. Y algunos posiblemente van a protestar, pero no queda de otra. Claro, no hay forma de hacerlo diferente. Aquí en Estado Nacional invitamos a la ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte, a que nos acompañara en la discusión del día de hoy. Nos dijo su gente de prensa que no era posible por un tema de agenda. También invitamos al ministro de Hacienda. Nos dijo que esta semana no era posible porque está abocado de lleno a estas negociaciones, pero sí nos prometió que las próximas semanas, al concluir la negociación, va a venir aquí a hacer un análisis de eso. Doña Carolina, desde la fracción oficialista, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cuál es la estrategia que tienen? Porque imagino que esto es lo más crítico y prioritario que tienen para convencer en el Congreso sobre la conveniencia de llevar a buen puerto estas medidas. Sin duda alguna, un acercamiento a las distintas fracciones, tener apertura, hacer mejoras de los proyectos de ley que se han presentado y muchísimo compromiso para acompañar los procesos, los mensajes del Ejecutivo para funcionar en la medida de lo posible como un solo equipo, de manera tal que se sienta aún más el compromiso que se tiene con este tema. ¿De Delegación Nacional? Bueno, yo creo que no lo hemos querido empezar a hacer ahora con el fondo, lo hemos venido haciendo ahora que hablábamos de esas apuestas que se tienen que hacer desde la Asamblea. Muchas de las propuestas que vienen ahí por el lado del gasto, frenar plazas, frenarle crecimiento al presupuesto, lo hemos liderado desde la propia Comisión de Asuntos Hacendarios y nosotros mismos hemos asumido eso a costa muchas veces inclusive de la crítica del propio gobierno, digamos, echando instituciones en contra para intentar frenar ese gasto. Y yo creo que eso ha sido una medida que ahora el mismo gobierno celebra, que se da, es más, la propone como una propuesta en el paquete de medidas para reducir el gasto. Lo otro es que yo señalaba ahora a lo largo de la conversación que el proceso precampaña, que no solo afecta a las fracciones legislativas, digamos, como dijo doña Carolina, también a la fracción de gobierno, que también están en campaña o entrarán en un proceso de campaña, sin duda alguna abre una oportunidad, aun y cuando yo comparto la opinión del analista Daniel, en el que cualquiera puede creer que llevar dos reformas en un mismo mandato es complejo, sin duda alguna, pero también es cierto que las diferentes fuerzas políticas tienen que abordar en sus programas de gobierno soluciones a la pobreza que enfrentamos, al desempleo, a la desaceleración económica, o sea, un ritmo de crecimiento que no genera oportunidades de empleo, y eso va a tener que concretarse en acciones. Y por eso, de alguna forma, yo veo con optimismo, desde mi óptica, inclusive de una presidencia de hacendarios, que la negociación con el Fondo Monetario, que la he abrazado desde el primer día y he hablado sobre
en muchas ocasiones, es la oportunidad para que las diferentes fuerzas políticas podamos darle una respuesta a una política económica que está estrechamente vinculada con los resultados de la política social y viceversa. Claro, pues ojalá que sea así. Nos acercamos ya al final del programa y entonces quisiera pedirles a cada uno de nuestros invitados que en un minuto nos hagan su conclusión. Voy a empezar con nuestro analista político, Daniel Calvo. Mire, muy breve, yo diría que sería posponer en la medida de lo posible que los bríos electorales no alteren o modifiquen la toma de decisiones importantes, entendiendo que debemos heredar pues una mejor Costa Rica a la persona que vaya a resultar electa, y que ojalá esto no sea caldo de cultivo para que surjan líderes irresponsables que más bien pretendan renegar la propuesta y que vengan con propuestas mesiánicas, suponiendo que esto se va a resolver de un momento a otro, cuando todos sabemos que son temas estructurales y de larguísimo plazo. Gracias, Daniel. Continúa ahora con usted, doña Silvia Hernández, del Partido de Liberación Nacional. Durante la discusión de la reforma fiscal, nosotros notamos un silencio escandaloso de la fracción de gobierno a la hora de hacer una defensa sobre la necesidad que esto implicaba para el país. A mí me parece que esta es una oportunidad para entender que el Fondo Monetario abre una puerta no solamente para más acceso a financiamiento que tanto se requiere y que tanto se ha solicitado, pero sobre todo para ese seguimiento al compromiso de las medidas estructurales. Y eso me lleva a pensar que no se pueden dar por sentados cuáles son las fracciones que están ahí. Hay una negociación necesaria que tiene que existir con todas las bancadas, con todas las fuerzas, y dentro de la misma fracción de Liberación Nacional hay una gran anuencia a ser receptivos en lo que viene de frente y muchas veces liderando procesos como es el tema del presupuesto, como es el tema de reducción o congelamiento de plazas, en donde esperamos que el gobierno pueda anticiparse con un acompañamiento mucho más sólido, aprovechando inclusive la llegada de un nuevo jerarca en la cabeza del Ministerio de la Presidencia de la República. Muchas gracias, doña Silvia. Continuamos con la diputada Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana. Mi solicitud sería a los partidos políticos, a las generadoras de opinión y los generadores, a los actores sociales, que por favor se comprometan en este proceso en llevar información veraz a todos sus espacios. Costa Rica definitivamente requiere de este acuerdo para una mejor salud financiera, sin duda alguna, y por supuesto para garantizar todo lo que es el sistema democrático y la institucionalidad tan fuerte con la que tenemos. Con lo cual requerimos de un gran compromiso de todos los actores sociales para que no se aumente la tensión en la ciudadanía. Por supuesto que esto no termine en conflictos en la calle, ni mucho menos, porque de lo contrario estaríamos en un contexto sumamente complejo. Estamos ante un escenario que supera los partidos, supera las agendas sectoriales, y requerimos un gran compromiso de todas y todos hacia este diálogo. Muchas gracias, doña Carolina, y concluimos, don Fernando Naranjo, con usted sus conclusiones en este momento histórico de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Gracias, Liliana. Muy breve. Yo creo que vamos a lograr un convenio con el Fondo Monetario, pero no veamos el convenio con el Fondo Monetario como que ya resolvimos los problemas. No, es el inicio de empezar la solución de problemas mucho más importantes que están pendientes. Por eso empecé diciendo, no hablemos del costo político, hablemos del beneficio político. El Fondo Monetario y el acuerdo con esta institución nos abre una agenda maravillosa para el gobierno y para los diferentes partidos políticos. Menciono nada más un caso. Estuve viendo la semana pasada las cifras de ingreso de turistas en Costa Rica en el año 2020. La caída fue del 70%. O sea, solo recibimos 30% de los turistas que habíamos recibido en el año 19. Tenemos una gran oportunidad para cambiar eso. Yo no sé si en lo que falta del 21, pero en el 22 sin la menor duda. Hagamos un gasto maravilloso. Convirtámonos en uno de los primeros países en el mundo que vacunamos absolutamente a toda la población. Somos 5 millones de habitantes, mayores de 18 años podemos ser 3,5 millones. ¿Cuánto nos cuesta vacunar a toda la población en Costa Rica? 60, 70 millones. Aquí hay 2 diputadas
¿Ustedes creen que la Asamblea Legislativa va a rechazar un préstamo externo por 60, 70 millones para que vacunemos a toda la población de Costa Rica y le podamos decir al mundo, venga a visitar Costa Rica, uno de los primeros países donde no hay COVID? Bueno, eso ayudaría a reactivar la economía. Se nos acaba el tiempo. Quisiera agradecerles profundamente a todos nuestros invitados por esta conversación tan amplia. Sin duda vamos a dar seguimiento a los resultados de esta negociación que va a tener tantas implicaciones en tantos sectores. Recuerde, aquí en la Mesa de Estado Nacional usted puede tener información de primera para tomar decisiones. Nos vamos. Muchísimas gracias. Que tengan todos muy buen domingo.